Gustavo, ¿qué es la ley penal empresaria que rige desde el 1 de marzo? Bueno, Paulino, la ley es justamente como lo dice el nombre, establece la responsabilidad penal de las empresas privadas. Establece la ley que pueden ser de capital nacional, capital extranjero, con o sin participación estatal. Y establece, como bien dice el nombre, una serie de sanciones, penas. Pero se pena una sociedad jurídica, una empresa no me la imagino dentro de un penal, quiero decir. Sí. ¿Cómo es la figura? Es decir, las penas no es por supuesto la de prisión, porque no es una conducta que comete una persona física. Correcto. Es decir, las penas, que son bastante duras de por sí, son, por ejemplo, una multa de 2 a 5 veces el beneficio que obtuvo la persona jurídica con ese delito. Esos delitos que establece taxativamente la ley también son 5. ¿Cuáles son? En una revisión más o menos rápida. Por ejemplo, cohecho es el más importante, balances, falso delito agravado. O sea, cuando uno hace un balance dibujado, claro, entre comillas, exactamente, donde paga menos impuestos, si debió haber pagado 100.000 y lo que no le pagó a la FIP era ese monto, la multa puede ser de 2 a 5 veces ese valor, o sea, de 200 a 500.000 pesos. Sí, estás bien encaminado. Yo creo que el delito de balance falso, en este caso, está relacionado justamente con el primero de los delitos, que es el cohecho. Es decir, se efectúa el balance falso justamente para esconder el dinero que salió por cohecho hacia un funcionario público. Es decir, la presentación de ese balance para esconder el otro delito. Esta es lo que el legislador quiso plasmar en la ley. Exactamente. Ahora, es muy importante, porque siempre decimos el funcionario y ponemos el foco en el funcionario. Sí. Ahora, está el chancho y está quien le da de comer. Sí. Y efectivamente, empresarios vemos pocos. De hecho, el único, Lascurain, que estuvo preso, rápidamente salió y pagó 60, o sea, tiene un embargo de 60 millones de pesos y pagó una suculenta suma para quedar en libertad. Sí. Todo esto es la causa Río Turbio, donde está el propio intendente preso hoy todavía con prisión preventiva. Sí. Entonces la pregunta que te hago es, ¿imaginás empresarios que puedan a partir de esta ley tener una pena mayor a la que encuentran hoy? Yo creo que con la sanción de esta ley de responsabilidad penal se comienza a recorrer un camino importante en la lucha contra la corrupción. Como bien vos dijiste antes, la corrupción no es patrimonio solamente de los funcionarios públicos. Las empresas es la otra pata que alimenta la corrupción. Esta ley viene a cumplir, si vos querés, con un mandato de la OCDE, es decir, obliga, si la Argentina quiere meterse en el terreno internacional, en el comercio internacional, debe cumplir una serie de requisitos. Este es uno. Entonces, comienza con esta sanción a recorrer ese camino. Las empresas, a partir de ahora, sin perjuicio que una persona física que participa dentro de la empresa comete el delito, también va a ser responsable. Entonces se va a tener que cuidar. Se va a tener que cuidar porque si no también es responsable por el delito que cometa un empleado infiel, eventualmente. Por ejemplo, en beneficio, en interés, en representación de esa empresa. Caso Siemens. Por ejemplo. Donde aparecieron los que reconocieron, ¿no es cierto? Pero después la empresa dijo, pero nosotros no sabíamos, eran empleados infieles. O Skanska, donde dijeron, son empleados infieles. Exacto. Esa figura desaparecería y pasaría la carga penal, además de la persona física, a la empresa. Y las sanciones, las penas, como hablábamos recién, son importantes. Es decir, yo te dije recién la de la multa, de 2 a 5 veces el beneficio, pero también hay otras. Por ejemplo, dejan a la sociedad sin funcionamiento. Es decir, ¿la cierran? No la cierran, sino que durante un tiempo determinado no tiene actividad. Claro. Le impiden la actividad, máximo 10 años. O si esta empresa, por ejemplo, fue creada al solo efecto de la comisión de los delitos, se tiene la baja de la personería jurídica. O sea, por caso, Lázaro Báez creando una empresa 10 días antes de que asuma Néstor Kirchner y luego convirtiéndose en uno de los empresarios más importantes de la construcción. No, las y casi solo haciendo obras con el sector público. Yo creo que está más para el lado de las empresas creadas al solo efecto de la comisión de esos delitos. O sea, una empresa ficticia que dice hacer lo que en realidad no hace. Lo que pasó, vos hablabas de Lázaro Báez justamente, Paulino, son las famosas usinas que se crearon en Bahía Blanca. Truchas. Claro, para hacer la facturación apócrifa. Por los cuales Juan Zurich estaba preso, pero ahora está libre, ¿no? Sí. Escarcelado. Sí, pero
Pero bueno, lo cierto es que tiene que ver, me parece, más con ese tipo de empresas. Creadas con ese objeto para la comisión de los delitos, para enmascarar el delito. Ahora, ¿y hay consultas de inversores internacionales a propósito de este aspecto? ¿Hay cierta avidez por la Argentina? ¿Puedes decir, esto está pensado por la OCDE y está pensado para que el país, cuando sea, tal vez deje de ser fronterizo, pase a ser emergente, etcétera, tenga un reconocimiento diferente? ¿Puede ser eso o no? Sí, nosotros en nuestra firma estamos recogiendo muchas inquietudes a partir de la sanción de la ley y más precisamente ahora de que comenzó a regir hace muy poco tiempo, pero se empiezan a asesorar. Las empresas multinacionales ya vienen con un camino recorrido con el tema del compliance, los programas de integridad, que deberán ser adaptados a esta nueva legislación. Nosotros particularmente, esta ley fue muy discutida en la firma que integro, y nosotros estamos sugiriendo, recomendando en estos casos que en los programas de integridad, que no hablamos de los programas de integridad, sino que es una especie de solución para la empresa, es decir, como está la pena, la sanción, hay soluciones, la ley trae soluciones. El programa de integridad es una solución, es una serie de requisitos, de procesos internos que debe cumplir la empresa para que, si se comete un delito, la empresa diga, yo cumplí con todos estos procedimientos, intenté que no se produzca y se produjo igual. O sea, tratar de demostrar que fue una excepción y no una regla, ni fue un mandato de la propia compañía a sus propios empleados. Exactamente. Y que el hilo se corte eventualmente por lo más delgado, que sería el empleado, que es lo que ocurre hoy, digamos. Exactamente. Nosotros estamos proponiendo, sugiriendo no solamente que haya un director de cumplimiento de esas normas internas, sino que aparte de ese director interno haya un director externo. ¿Por qué? Que es el que tiene que mirar lo que pasa puertas adentro, desde afuera. Exactamente. ¿Por qué? Porque ese director interno de cumplimiento, de compliance, es permeable a las presiones de la misma empresa. Es decir, está dentro de la misma empresa. Las empresas vienen generando estos directores de cumplimiento, de compliance, pero están dentro de la misma empresa. Tienen que cumplir, tienen ese requisito que cumplir, pero nosotros estamos proponiendo que sea aparte supervisado por un director externo. Y así viene del mandato de la OCDE, por más que la ley no lo haya receptado totalmente. El director debe ser externo por este tipo de compromiso que pueden tener el departamento de compliance interno. Eso es una de las recomendaciones. Gracias, Gustavo.